Ok, entonces, una serie de puntos, eso significa que usted tiene una gráfica de X contra Y. Tiene una serie de puntos, X0 con un Y0, X1 con un Y1, así, etcétera, etcétera, hasta un XN con un YN. Tiene unos datos en una tabla. O sea, existe una tabla de datos. Esto es lo básico, pues. Entonces, interpolar significa encontrar una ecuación que conecta todos los puntos, o sea, encontrar una ecuación de algún tipo, polinómica o de algún tipo, que conecte todos los puntos que están tabulados. Entonces, esa ecuación me permite predecir qué pasa en los puntos intermedios, ¿cierto? Porque yo tengo en la tabla el valor de x0 y el valor de x1. Esos son datos de la tabla. Pero, por ejemplo, si yo tengo por aquí un dato intermedio, si yo quiero encontrar un valor por aquí intermedio que no está en la tabla, entonces tendría que utilizar la ecuación que conecta todos los puntos para poder predecir cuál es el valor intermedio. Por ejemplo, en esta tabla de datos, aquí tengo una tabla de datos, estos son los X y estos son los Y. Entonces yo tengo cuando X vale 330, 340, 350 y los valores de Y. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el valor de Y que corresponde a X igual a 335? Ese 335 no está en la tabla, porque tiene 330 y 340. 335 no está en la tabla. O 362 tampoco está en la tabla. Entonces, ¿cómo voy a leer yo un dato que no está en una tabla? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Mira, aquí se ve la tabla. Entonces, yo por ejemplo, interpolar, tengo que interpolar, encontrar una ecuación de los puntos de la tabla que los conecte, que los una, para poder predecir qué pasa en los puntos intermedios. Miremos la gráfica antes de analizar el código. Mire, por ejemplo, los puntos de la tabla son los puntos rojos. Los puntos rojos. Estamos hablando de que en la tabla hay... ¿Cuántos puntos hay aquí? Voy a mirar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Parece que hay 8 puntos en la tabla. Y vamos a ver, voy a ver una gráfica aquí. Porque es que la gráfica que tengo ahí no me permite ver la interpolación, me está permitiendo ver la aproximación. Quiero que vean la interpolación. Bueno, vamos a hacerlo manual. Vamos a hacerlo manual primero, antes de mirar este comando. Voy a comentar todo esto. Voy a comentar todo esto. Y vamos a hacerlo primero manual. Entonces, para encontrar entonces un polinomio, si yo tengo, voy a hacerlo inicialmente con 4 puntos. ¿Sí? O bueno, vamos a hacerlo con los puntos que están en esa tabla. Son 8 puntos. Hay 8 puntos de la tabla. O sea, la tabla es de 8 puntos. X y Y tiene X0, X1, X2, así hasta X7. Y Y0, Y1, y así me voy yendo hasta Y7. 8 puntos en una tabla de datos. Entonces voy a proponer que esos 8 puntos sean conectados mediante un polinomio que se llama polinomio de interpolación. Polinomio que tiene unos coeficientes a sub 0, más a sub 1x, más a sub 2x2, y así sucesivamente hasta a sub, perdón, aquí es x al cuadrado
después sigue a sub 3x al cubo, etcétera, etcétera, hasta, en este caso, hasta a sub 7, x7. Tengo 8 puntos, ¿cierto? 8 puntos y planteo un polinomio de grado 7. Siempre el grado del polinomio, si uno tiene n puntos, el grado del polinomio siempre va a ser n menos 1. Eso es lo que llamamos una interpolación polinómica. Y los coeficientes son las incógnitas. Los a sub i son las incógnitas. Entonces, en total tengo 7 coeficientes, tengo 8 coeficientes desde a sub 0 hasta a sub 7. Entonces necesito 8 ecuaciones para poder encontrar esas 8 incógnitas, esos 8 coeficientes. Esas 8 ecuaciones es este polinomio evaluado en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, cuando x vale x sub 0, y tiene que valer y sub 0, o sea, el polinomio tiene que valer y sub 0. Entonces yo escribo y sub 0 igual a sub 0 más a sub 1 x sub 0 más a sub 2 x sub 0 al cuadrado, y así hasta a sub 7 x sub 0 a la 7. Después, cuando x vale x1, la y tiene que valer y1, porque eso es lo que dice la tabla. Entonces, el polinomio también tiene que valer y1. Entonces, y1 es igual a sub 0 más a sub 1 x1 más a sub 2 x1 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta a sub 1, hasta a sub 7 x1 a la 7. Entonces, así yo hago cumplir el polinomio en cada uno de los puntos de la tabla. En otras palabras, yo estoy diciendo que la función que conecta todos los puntos de la tabla es este polinomio. Entonces, si hago eso, obtengo un sistema de ecuaciones. Si organizamos todas estas ecuaciones como una matriz, entonces, una matriz de coeficientes, una matriz de coeficientes que multiplica las incógnitas. Las incógnitas son los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub 7, por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo aquí. Entonces, en lo conocido son las y. Entonces, y0, y1, hasta y7. ¿De dónde salen las y? De la tabla de datos. La tabla de datos es conocida. Yo conozco los datos, conozco los valores de x y conozco los valores de y. Entonces, estos y los pongo aquí al lado derecho, el vector de incógnitas, y los coeficientes es lo que esté multiplicando a las incógnitas que son las a's. Entonces aquí hay un 1, aquí hay un x0, aquí hay un x0 al cuadrado, aquí hay un x0 al cubo, y así me voy yendo hasta un x0 a la 7. En la segunda ecuación son x1, entonces un 1, un x1, un x1 al cuadrado, x1 al cubo, así hasta x1 a la 7. En la otra ecuación será un x2, porque reemplazo x por x2. Entonces, x2 al cuadrado, x2 al cubo, x2 a la 7. Y así sucesivamente. Entonces, esto es un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Las 8 a's se resuelve como se resuelven sistemas lineales de ecuaciones. Entonces ya se tienen los a's. Y como ya se tienen los a's, ya se conoce este polinomio, porque para conocer un polinomio solo se necesitan conocer los coeficientes. Entonces, si ya conozco los a, yo puedo evaluar este polinomio para cualquier valor de x, esté o no esté en la tabla. Entonces, si yo ya conozco los a, le puedo dar cualquier valor de x, así no esté en la tabla, para predecir cuál es el valor de y que corresponde a ese valor de x. Pero eso no lo puedo hacer si no conozco primero los coeficientes. Entonces, esta es una etapa que esto se llama colocación. Colocación es encontrar este sistema de ecuaciones, es decir, aplicar el modelo, este polinomio es el modelo, a cada uno de los datos de la tabla para obtener un sistema de ecuaciones. Se resuelve ese sistema de ecuaciones, se encuentran los coeficientes,
Y conocidos los coeficientes, ya puedo evaluar ese polinomio en cualquier valor de X para predecir cualquier valor de Y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer eso aquí en un programa en Python. Lo primero es tener los datos organizados, o sea, ¿cuáles son mis valores de X? Todos estos son mis valores de X. Son un array del Python, del NumPy, y el valor de Y correspondiente a cada valor de X. Esto de una tabla de datos. Cualquiera que sean los datos. Bueno. Entonces, lo primero es... Vamos a comentar esto por un momento. Lo primero es mirar cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos tengo? Entonces voy a comentar todo más bien. Voy a comentar todo porque esto que tenía aquí era un ejemplo anterior. Entonces vamos a hacer esto manualmente. Entonces lo primero es mirar el número de datos. ¿Cuántos nuevos datos tengo? El número de componentes que hay en estos vectores. Entonces, para encontrar el número de componentes de un vector se utiliza el comando size. Por ejemplo, x.size. Entonces, de esa manera yo podré tener n, mire que si me fijo aquí en la ventana de variables, n son 8, n es 8, es decir, tengo 8 componentes de este vector. Entonces, comando size, que ya lo habíamos visto antes en algún ejemplo, si yo le digo el nombre de un vector .size, me da el número de componentes que hay en ese vector, para no tener que dárselo, pues, sino darle el vector y que él me cuente el número de componentes. Bueno, ahora tenemos que crear una matriz que vamos a llenarla inicialmente con ceros. Vamos a crear una matriz de ceros que tenga n filas y n columnas, que va a ser la matriz que va a tener los coeficientes. Y vamos a tener un vector en el lado derecho. Vamos a crear también un vector de ceros que tenga también n componentes. Entonces ahí lo que tenemos es, estamos creando una matriz A de n por n, estamos creando un vector B, que es el vector del lado derecho, y vamos a crear un vector de incógnitas, llamémoslas las A minúsculas, que también va a ser, ¿qué pasó aquí? Esa grabación está dañando todo. Bueno, en todo caso, A va a ser también un vector de n componentes. ¿Y quién es ese vector A? Este vector de incógnitas que tenemos que encontrar. Bueno. Entonces, enseguida tenemos que formar la matriz de coeficientes. Miren que la matriz de coeficientes tiene una estructura. La primera columna son todos los x a la 0. La segunda columna son todos los x elevado a la 1. La tercera columna son todos los x elevado a la 2. La cuarta columna son todos los x elevado a la 3. Entonces, cada columna, si yo estoy en la columna j, la columna j tendrá todos los x elevado a la j menos 1. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ciclo tenemos que hacer dos ciclos, uno para las filas y otro para las columnas de la matriz. Hacemos un ciclo con i para las filas, un ciclo con j para las columnas y le decimos, lo que hay en la fila i, columna j, si nos fijamos en la matriz, lo que hay en la fila i
es el X sub I. Miren, en la fila 1 está el X, en la fila 0 están los X0. En la fila 1 están los X1. En la fila 2 está el valor de X2. Entonces, en la fila I va a estar el valor de XI. Entonces, XI elevado a la J menos 1, como ya habíamos dicho. ¿Cierto? Por ejemplo, vuelvo y repito esa parte. ¿Qué hay en la fila 2? Perdón, en la fila 1, porque estamos utilizando la numeración del Python. El Python empieza a numerar a partir de 0. ¿Qué hay en la fila número 1? El X1. ¿Qué hay en cada columna? Ese X1 elevado al número de la columna menos 1. Perdón, al número de la columna solo. Por ejemplo, ¿qué hay en la columna 0? X1 a la 0, o sea, 1. ¿Qué hay en la columna 1? X1 a la 1. ¿Qué hay en la columna 2? X1 a la 2 y así sucesivamente. Entonces aquí es la potencia, es la J. ¿Qué hay en la fila I? El XI. En la columna J, ese XI elevado a la J. Entonces, de esa manera, lleno mediante un ciclo la matriz. Lleno mediante un ciclo la matriz. ¿Y qué hay? Eso lo podemos hacer aquí afuera en este ciclo externo para las filas. En el vector del lado derecho, en la fila I, ¿qué hay? Pues miremos. Eso no es sino mirar. Este es el vector B. ¿Qué hay en la fila 0 del vector B? El valor de Y0. ¿Qué hay en la fila 1 del vector B? El valor de Y1. ¿Qué hay en la fila 7 del vector B? El valor de Y7. Entonces, ¿qué hay en la fila I del vector B? El valor de Y. Entonces, con este ciclo doble, yo ya tengo llena la matriz y tengo lleno el vector del lado derecho. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar. Por ejemplo, la matriz A ya está llena. La primera columna son unos, todos los X elevado a la 1, todos los X elevado a la 2, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Tenemos pues la matriz llena. Y el vector del lado derecho, el vector B, lo tenemos lleno con los mismos valores de B. Los mismos valores de B, que son de Y, perdón, que son 836, 531, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones. Ahora tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones para encontrar los valores de las incógnitas. Entonces vamos a recordar cómo se resuelven sistemas de ecuaciones. Habíamos hecho, vamos a recordar el comando. Teníamos que importar esta librería. Teníamos que importar esta librería, que es la que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. La librería lineal del SciPy, y no necesariamente sparse, que resuelve sistemas discretos, perdón, sistemas dispersos, sino, a ver, había otra librería. Nosotros habíamos utilizado otra librería, vamos a buscarla. En uno de los ejemplos que habíamos hecho, habíamos utilizado otra librería. Aquí está. SciPy Linalg. Esta es la que tenemos que importar. Recuerden repasar todas esas librerías que hace cada una, porque ya hemos hecho pues muchos ejemplos. Entonces le decimos que A es igual, creo que el comando que está en esa librería es solve. De todas maneras, repasémoslo. Mire, es este comando, mírelo ahí, solve. Le damos la matriz de coeficientes y le damos el vector del lado derecho. Entonces ahí ya nos sale como solución, los coeficientes de ese polinomio de grado 7. Vamos a mirar esos coeficientes.
nos salen como A minúscula. Estos son los coeficientes de ese polinomio de grado 7. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poder evaluar ese polinomio en cualquier valor de x, porque ya ¿en qué vamos? Que ya resolvimos este sistema de ecuaciones y ya tenemos estos valores. Entonces, como ya tenemos los A son los coeficientes del polinomio de interpolación. Entonces vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, polinomio, y que esa función haga esta suma, que para cualquier x calcule el polinomio, porque ya conocemos los coeficientes del polinomio. Entonces vamos a crear una función, vamos a definir una función que se llame, por ejemplo, polinomio, que dependa de x, definir una función que se llame polinomio de x y que internamente haga esa suma. Entonces, como tenemos que hacer una suma, ya sabemos cómo hacer sumas. Decimos, por ejemplo, que y, arrancamos en 0 el acumulador y después hacemos un ciclo. Range desde 0 hasta 8, o sea, desde 0 hasta 7 en este caso. Y sobre ese ciclo, pues, hacemos la acumulación de la variable. Y es igual a y más el coeficiente que es a sub i por x elevado a la i. Porque eso es lo que hay aquí. A sub i por x elevado a la i. A sub 0 por x a la 0, a sub 1 por x a la 1, a sub 2 por x a la 2, etcétera, etcétera. Es una sumatoria. Todas las sumatorias se construyen con un acumulador que arranca en 0 y ese acumulador se va acumulando cada uno de los términos de la suma, como lo vimos desde la primera clase del curso. Y la función nos devuelve como resultado ese valor de y, que es ese polinomio con esos coeficientes a evaluado en cualquier valor de x, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le digo que me imprima el valor del polinomio, la función polinomio, evaluada en un x igual a 330, miren que el 330 está en la tabla. Entonces él me tiene que dar, si todo está bien hecho, me tiene que dar un valor muy cercano a 836, porque para este valor de x, el valor de y correspondiente es 836. Entonces vamos a ver si sí lo estamos haciendo bien. Mire, nos da 836. Si, por ejemplo, yo evalúo el polinomio en 350, ¿cuánto vale el polinomio en 350? Tiene que valer 356. Vamos a ver, evaluémoslo en 350. $3.56 nos dio, ¿cierto? Pero eso no es lo interesante. Ahí lo que estoy haciendo es, estoy verificando que el polinomio que acabé de encontrar, que es la curva roja es el polinomio, si esté pasando por los puntos de la tabla. Yo lo evalúo en 330 y me da el valor de la tabla, lo evalúo en x1 y me da el valor de la tabla, lo evalúo en x2 y me va a dar el valor de la tabla y2, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es utilizar ese polinomio para interpolar, es decir, para predecir qué pasa por aquí en estos valores intermedios. Por ejemplo, evaluemos el polinomio cuando la x vale 335. 335 no está en la tabla. Mire que la tabla va a 330, 340, 350. 335 no está en la tabla. Entonces hay que predecir el valor de y
correspondiente a un valor de x igual a 335 a partir de los valores de la tabla, utilizando el polinomio como una predicción. Entonces vamos a calcular eso. Mire, nos da 6.62. O sea que este polinomio predice un valor de y igual a 6.62 cuando el valor de x es 3.35, que no está en la tabla. Pero lo importante es que logramos predecir un valor que no está en la tabla a partir de los valores que sí están en la tabla. A eso lo llamamos interpolación. Lo mismo si utilizamos otro valor, por ejemplo, 361, no está en la tabla, vamos a ver. Cuando x vale 361, si yo me voy y me fijo en los valores de x que hay en la tabla, en esos valores de x no aparece el 361, aparece el 360 y el 370, pero no aparece el 361. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de y le corresponde a un valor de x de 361 que no aparece en la tabla? Entonces para eso está el polinomio. Utilizando los mismos coeficientes que acabamos de encontrar, pues simplemente evaluamos el polinomio en ese valor de x y nos da un valor de 2.44. O sea que el polinomio predice un valor de y de 2.44 para un valor de x de 3.61. Y a eso lo llamamos un problema de interpolación. Problema de interpolación. ¿Qué preguntas tienen sobre ese primer ejemplo? Bueno, hay que aclarar que eso se puede utilizar siempre y cuando yo me mueva entre los valores, entre el rango de valores de x que está en la tabla. Por ejemplo, sería peligroso, no es que no se pueda. Uno puede predecir qué pasaría, cuál sería el valor de y cuando el valor de x es 450. 450 no está en la tabla, pero se sale del rango de valores de la tabla, porque mire que la tabla llega apenas hasta 400. Entonces yo sí puedo obtener un valor, yo puedo ponerle aquí simplemente para un valor de x de 450, predígame qué valor de y le correspondería a ese valor de x. Mire el problema, mire qué valor de x, de valor de y me predice. Me predice un valor de y de menos 38. Eso no tiene sentido porque mire los valores de y que hay aquí. 8.36, 5.31, ¿cierto? Es decir, es peligroso salirse del rango de valores de x para predecir valores de y. Yo podré interpolar en el rango entre 330 y 400, pero no puedo salirme de ese rango, porque si yo me salgo de ese rango, sí obtengo un resultado, pero ese resultado no va a ser confiable, no va a tener la misma tendencia que tienen los datos en la tabla. Porque mire que los datos de y son todos positivos. Van decreciendo, pero son todos positivos. No hay datos negativos. Entonces, un valor de menos 38, uno diría, bueno, pero es que ahí pasó algo raro. Para 400, el dato es 0.87 y para 450 el polinomio me predice menos 0.38. Hay algo raro. Y no es que la interpolación se haya equivocado. La interpolación está haciendo lo que debe hacer. El que se equivocó fue usted tratando de predecir un valor de un dato que no aparece en el rango de valores de X. Entonces, la interpolación tiene esa limitación, que uno tiene que fijarse bien en ese rango de valores. Podríamos hacer la gráfica, de hecho, hagámosla, hagamos la gráfica que represente la y contra las x y el polinomio de interpolación, ¿cierto? Vamos a ver si me acuerdo cómo hacer esta gráfica. Primero, tomemos unos valores de x, hagamos unos valores de x para la gráfica. Vamos a hacer unos valores de x para la gráfica que sean los valores lineal, que sean los valores en una secuencia de valores desde 0
perdón, desde 330 hasta 400 y que tome 50 datos, por ejemplo. Creo que estoy escribiendo mal el linspace. A ver si así, ok. Recuerden, este comando ya lo hemos visto otras veces. Linspace le genera un conjunto de valores, una lista de valores que van desde un valor inicial hasta un valor final y este número de valores, 50 datos. Miremos, eso ya lo habíamos visto, es simplemente para que repase y se acuerde de las cosas. Linspace, ¿cuánto es X gráfica? X gráfica debe ser una lista de valores que arrancan en 330 y van hasta 400 y hay desde 0 a 49 hay 50 valores. O sea, él me genera una lista de valores desde 300 hasta 400 con 50 valores. Y voy a generar unos valores de Y. Voy a generar un valor de X para cada uno de, un valor de Y para cada uno de esos valores de X. Entonces voy a crear un vector Y. Voy a crear un vector Y que sea inicialmente un vector de ceros. Y que tenga tantos valores como los valores que hay en X, o sea que tenga 50 valores, porque si aquí hay 50 valores de X, el vector Y para graficar la X contra Y, pues tendría que ser también 50 valores de Y. Y voy a, con un ciclo, desde 0 hasta 50, y hay 50 valores, desde 0 hasta 50, voy a decir que el valor de Y, cada valor de Y es el valor del polinomio evaluado en cada valor de X. ¿Cierto? Recuerden que tenemos la función polinomio, evalúo el polinomio en cada uno de los valores de X y encuentro un valor de Y. Entonces mire que ya tengo para esos 50 valores, tengo los 50 valores de X, aquí están, y voy a tener los 50 valores de Y que me predice el polinomio, ¿cierto? Entonces vamos a graficarlos. Grafiquemos, por ejemplo, a ver si aquí estamos utilizando la librería de graficación, sí, PLT, plot, ¿qué vamos a graficar? Lo que hay en el vector X contra lo que hay en el vector Y gráfica, ¿cierto? Lo voy a graficar, por ejemplo, con una línea punteada, para que recuerde pues gráficas. Esa gráfica que me va a salir ahí, esta gráfica es el polinomio, esto no son los datos de la tabla original, esto es el polinomio en diferentes valores de X, desde 330 a 400. Ahora vamos a ubicar sobre esa misma gráfica, vamos también a graficar los valores de X de la tabla contra los valores de Y de la tabla, los vamos a graficar, digamos, con una bolita roja. O con una bolita simplemente. Bueno, vamos a ver qué nos sale. Ah, se me olvidó poner aquí PLT, es que es PLT plot. Ok. Vamos a mirar qué nos sale. Mire que ahí nos sale los valores de la tabla y efectivamente el polinomio que nosotros acabamos de encontrar, pues se acomoda o conecta todos los puntos de la tabla. Ese polinomio conecta todos los puntos de la tabla. Entonces lo que hicimos ahora, si yo conozco el polinomio, o sea, los coeficientes,
Entonces puedo predecir valores intermedios. Por ejemplo, en 335, ¿cuál será el valor de Y? Pues lo puedo predecir si utilizo el polinomio, a partir de los datos que aparecen en la tabla, que son conectados por el polinomio. Entonces, eso es lo que llamamos interpolación. Interpolación. Obviamente, miren lo que le pasa al polinomio si yo me salgo del rango. Si yo grafico valores no hasta 400, sino, por ejemplo, hasta 600, por ejemplo, que ya me salgo del rango de valores de la tabla, y voy a graficar los mismos 50 valores, el mismo polinomio, pero ya saliéndome de los datos del rango de valores de la tabla, entonces vamos a mirar qué sale. ¿Cierto? Mire que los datos de la tabla son los que están aquí punteados, en puntos anaranjados, mientras que la línea punteada es el polinomio. Mire que el polinomio, ya cuando me salgo del rango de valores, ya el polinomio se comporta como se comporta el polinomio, porque ya no hay datos que guíen al polinomio. Ya no hay datos que guíen al polinomio. Entonces, por eso es muy peligroso decir, por ejemplo, que por aquí, ¿cuánto es el valor por aquí? -1000, no sé. Mire que eso se empieza a dañar. O el ejemplo que hacíamos ahora de graficarlo hasta 450. Mire cómo se comporta el polinomio. El polinomio sigue para abajo. Y los datos uno diría que si la tabla tuviera más datos, tienden como a estabilizarse más bien así como en una asíntota, ¿no? En cambio, el polinomio hizo lo que debía hacer el polinomio según sus coeficientes. Entonces, uno puede confiar en la interpolación siempre y cuando uno interpole entre los datos que están tabulados. Pero si uno ya quiere hacer una extrapolación, es decir, salirse del rango de datos, irse para la derecha de 400 o para la izquierda de 340, 330, pues ya el polinomio le predice un valor, el polinomio predice los valores, pero esos valores van a ser una mala predicción, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la economía mañana? A mí me preguntan, ¿cómo va a ser mañana jueves la economía en Colombia? Entonces yo voy a decir, mañana Colombia se va a volver un país rico. Hombre, no, me equivoqué en la predicción. Ese es el problema de la interpolación, que yo no puedo interpolar saliéndome del rango de valores de X donde están definidos los datos. El polinomio de interpolación me da un resultado, pero ese resultado no es confiable. Bueno, vamos a mirar ahora el otro problema, que no es de interpolación, sino que es de aproximación. Son dos problemas diferentes. Muchas personas al hablar dicen, vamos a aproximar los datos de esa tabla, cuando lo que quiere decir es vamos a interpolarlos. Entonces ahora sí vamos a aproximar. Entonces esto se llama aproximación y puede ser de varias maneras. La aproximación que vamos a ver aquí es por mínimos cuadrados. Vamos a aproximar los datos mediante mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una tabla de datos. Nuevamente, todo parte de los datos. X0, X1, y vamos a tener N datos de X contra Y. Pero vamos a proponer un modelo que ya no sea de grado n-1, sino que sea de otro grado, por ejemplo, lineal. Vamos a suponer que el modelo es lineal, a sub 0 más a sub 1, x. Lo que estamos diciendo es que yo creo que estos datos, esta x versus esta y, se comporta linealmente. O sea, este es mi modelo. El modelo. Yo creo que los datos son estos, que se comportan de esta manera linealmente. Entonces, volvemos y procedemos de la misma manera. La base de todo es la colocación. ¿Y qué era colocación? Aplicar el modelo en cada uno de los datos de la tabla. Entonces yo reemplazo la P por Y y la X por X en la tabla. Entonces, cuando Y0, entonces cuando Y vale Y0, esto vale a sub 0 más a sub 1, X0.
Cuando y vale y1, x vale x1, o sea, a sub 0 más a sub 1, x1. Cuando y vale y2, x vale x2, entonces a sub 0 más a sub 1, x2. Y así sucesivamente hasta el último dato. Cuando y vale y sub n, entonces el modelo dice que a sub 0 más a sub 1, xn. Entonces esto también es un sistema de ecuaciones que yo lo puedo escribir como una matriz que acompaña o que multiplica a las incógnitas. Aquí las incógnitas son apenas dos, a sub 0 y a sub 1, los coeficientes o parámetros del modelo. Voy a escribir un sistema de ecuaciones, entonces obviamente en el lado derecho del sistema de ecuaciones pongo lo que conozco, las y's, y0, y1 y así sucesivamente hasta yn. Y en los coeficientes son los que multipliquen a sub 0 y a sub 1, que son las incógnitas. O sea, el coeficiente de a sub 0 es 1 en todas las ecuaciones, entonces 1, 1, 1 y así sucesivamente 1. Y el coeficiente que multiplica a sub 1 en todas las ecuaciones son las x, o sea, x0, x1, x2, hasta xn. Entonces, esto también es un nuevo sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones sobredeterminado, porque aquí hay n ecuaciones con dos incógnitas. Hay n ecuaciones con dos incógnitas. La tabla tiene n valores, n datos. La tabla es una tabla de n datos, pero el modelo tiene apenas dos parámetros, dos coeficientes que son las incógnitas. Por lo tanto, tengo un sistema de ecuaciones de n ecuaciones con dos incógnitas, un sistema sobredeterminado. Y ustedes ya vieron en álgebra lineal que los sistemas sobredeterminados no tienen una solución única. De hecho, no tienen solución. No tienen solución exacta, pueden tener solución óptima. Pueden tener solución óptima. ¿Qué significa solución óptima? Hombre, si este sistema de ecuaciones es una matriz A por el vector de los A minúscula igual al vector B, que es este de aquí, entonces, obviamente, si el sistema tuviera solución exacta, al yo pasar a restar el vector B, o sea, A por A menos el vector B, si el sistema tuviera solución exacta, esto sería igual a 0. Pero resulta que como es un sistema sobredeterminado, no tiene solución exacta. Es decir, al pasar a restar el B al otro lado, me va a dar aquí un vector de error. Me va a dar diferente de 0, porque no tiene solución. Los sistemas sobredeterminados no tienen solución exacta. Entonces, si yo paso esto a restar al otro lado, no me va a dar igual a 0, sino que me va a dar igual a un vector de errores. Entonces, lo que busca la aproximación por mínimos cuadrados es que la magnitud de ese vector de error, la magnitud de este vector de error tenga un valor mínimo. Tenga un valor mínimo. El mínimo sacado respecto a los parámetros A minúscula. Es decir, que el error definido como la magnitud o la norma de A por A minúscula menos B, que eso es un vector, ¿no? Es un vector. Esto es un vector. Esta matriz por este vector me da un vector. ¿De cuánto? Si esta matriz es de n por 2 y este vector es de 2 por 1, este vector me va a dar de n por 1, n filas y una columna. Recuerden la multiplicación de matrices. Entonces, esto es un vector y le estoy sacando la magnitud a ese vector. Y esa magnitud tiene que tener un valor mínimo al minimizar, como se minimiza en matemáticas, al minimizar respecto a los parámetros del modelo que son los A minúscula.
Entonces, hay una manera fácil de hacer eso para no tener que sacar derivadas, porque recuerden que en matemáticas los mínimos y máximos se encuentran sacando derivadas. Entonces, yo tendría que sacar la derivada de esto respecto a los A e igualar a 0 y resolver un sistema de ecuaciones. Para no hacer eso, sino hacerlo en una forma más rápida, pero equivalente, se utilizan las ecuaciones normales. Entonces, ¿qué son las ecuaciones normales? Las ecuaciones normales es que cuando usted tiene un sistema de ecuaciones, por ejemplo, A por A, vamos a hacerlo con las mismas letras, igual a B, y ese sistema no es cuadrado, esto es de n por m, por ejemplo, esto es de m por 1 y esto es de n por 1, las dimensiones. Entonces, para volverlo cuadrado, yo lo multiplico por la transpuesta, es decir, yo hago la transpuesta de A a ambos lados del sistema, por A, y esto por A, esto es igual a la transpuesta de A por B. Multiplico por la transpuesta al lado izquierdo, porque ustedes ya saben de álgebra lineal que no es lo mismo multiplicar dos matrices así, no es lo mismo que multiplicarlas así. En álgebra lineal esto no ocurre, o sea, A por B no es lo mismo que B por A. El producto de matrices no es conmutativo. ¿Dónde se estudia eso? En álgebra lineal. ¿Desde cuándo, profe, estudia eso? Desde bachillerato, desde la primaria y también desde el segundo y el tercer semestre de la carrera. Entonces multiplico a ambos lados por la transpuesta. Entonces la transpuesta va a tener dimensiones m por n. La matriz original tiene dimensiones n por m. Este vector tenía dimensiones m por 1. Esta transpuesta tenía dimensiones m por n. Este vector tenía dimensiones n por 1. Es decir, esta nueva matriz que es el producto de estas dos, que la vamos a llamar la matriz A asterisco, es el producto de m por n por n por m. O sea, esta matriz tiene dimensiones m por m. Tiene dimensiones m por m. Este vector A minúscula. Este vector tiene dimensiones m por 1, o sea que el producto es compatible. Y este otro vector, porque matriz por vector me da vector, este otro vector que vamos a llamar B asterisco, que es el producto de la transpuesta por B, va a tener dimensiones m por 1. O sea que un sistema que era sobredeterminado lo convertí en un sistema cuadrado que tiene m filas y m columnas. Este sistema ya es cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso para resolver un problema de ajuste lineal con estos mismos datos que tenemos aquí. Vamos a hacer un problema de ajuste lineal con estos mismos datos que tenemos aquí. Entonces vamos a crear una matriz que sea la transpuesta de A. Entonces vamos a crear aquí, vamos a definir otra matriz. Voy a definir otra matriz, por ejemplo, AT. También, bueno, no, vamos a hacer esto en otro programita para no dañar este. Voy a copiar todo esto y llevármelo para otro programita para no dañar el que ya tenemos, listo. Entonces tengo estos datos, tengo la matriz A, que es de n por m. Voy a suponer que el modelo es lineal, o sea, el número de parámetros del modelo es 2, a sub 0 y a sub 1, a sub 0 y a sub 1. Entonces la matriz que me va a quedar aquí, la matriz original de colocación va a ser de n filas y 2 columnas. Entonces esta matriz es de n por m, o sea, n filas y 2 columnas. El vector del lado derecho
es de n filas y una columna, o sea, de un vector de n componentes, y los coeficientes, el vector de incógnitas, es de m componentes, o sea, 2, o sea, m componentes. Entonces vamos a formar un sistema sobredeterminado. Sobredeterminado. Ahora vamos a formar la matriz. Vamos a formar el sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Este sistema sobredeterminado que tengo aquí, el original. Entonces, ¿qué va en el lado derecho? Va el vector B que tiene todos los valores de Y. Ese no se cambia. Este es un ciclo que va desde 0 hasta n, el número de ecuaciones. Entonces, en cada posición del vector B va el valor de Y. Ahora, ¿en qué hay en cada columna? ¿Desde dónde a dónde van las columnas? Desde 0 hasta m. Es que ya la matriz tiene 2 columnas, tiene m columnas apenas. Ya la matriz va a tener m columnas. Y en cada columna que hay x a la j. Por ejemplo, en el modelo que estoy tomando, ¿qué hay en la primera columna? Todos los x elevado a la 0. En la columna 0 están todos los x elevado a la 0. ¿Qué hay en la columna número 1? Todos los x elevado a la 1. Entonces, tengo m columnas, en cada columna van todos los x, o sea, cada x en la fila i elevado al exponente j, que es el número de la columna. Entonces, ahí ya tenemos un sistema de ecuaciones sobredeterminado. Vamos a mirarlo, voy a comentar todo esto. Voy a comentar todo esto, voy a grabar esto como ejemplo, aproximación. ¿Cierto? Ejemplo, aproximación. Y vamos a ver cómo quedó ya en esa matriz para que usted vaya visualizando también las cosas. Hay una matriz A, que es una matriz de 2 columnas y 8 filas. Y hay un vector B, que es un vector de 8 filas que corresponden a los 8 valores de Y que hay en el vector Y de la tabla de datos. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones, pero es un sistema sobredeterminado, con más ecuaciones que incógnitas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver en el sentido de los mínimos cuadrados utilizando las ecuaciones normales. ¿Y qué hay que hacer para eso? Pues hay que encontrar primero que todo la transpuesta y multiplicarla a ambos lados del sistema. Entonces vamos a definir, o vamos a decir aquí, que A transpuesta, vamos a utilizar, creo que el NumPy tiene un comando que es transpose, creo, vamos a ver si no lo verificamos. No, vamos a verificar cómo se encuentra no, sí lo tiene, mire. Sí lo tiene la transpuesta de A, vamos a ver qué sale en la transpuesta de A. Vamos a ver quién es la transpuesta de A, AT. ¿Qué pasó aquí? No me sale en la ventana de variables. Vamos a mirar qué pasó. Vamos a mirar qué pasó. Voy a borrar esta ventana de variables. A ver. Voy a volverlo a correr. No me sale de pronto porque no lo definí. No definí. Ah, es que no hemos definido aquí una matriz. Que A sea inicialmente A transpuesta, sea una matriz que va a estar llena de ceros inicialmente. Y que obviamente va a tener m filas y n columnas, que corresponde a la transpuesta de A, y esto se va a llamar AT.
Vamos a ver si ahí sí la podemos mirar. Por alguna razón no me está saliendo, vamos a averiguar. Vamos a mirar entonces si es que estoy sacando mal la transpuesta. Vamos a mirar cómo se sacan transpuestas en NumPy. Voy a abrir el manual del NumPy. Aquí está el manual del NumPy. Y simplemente es ponerle al nombre del arreglo la palabra transpose, sin necesidad de ponerle nada en los argumentos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a quitarle esto. Vamos a decirle a.transpose y le dejamos los paréntesis así abiertos a ver si ahí nos saca la transpuesta. Por lo menos error no nos sacó, pero no nos está mostrando la transpuesta. Qué extraño. Vamos a ver. Bueno, pero no hay que poner que viene del lineal. Es de Linal, a ver, miremos. Vamos a revisar. Cuando lo vimos, esa biblioteca del lineal, pero no, pues no sé. O en NumPy. Pero aquí de NumPy dice NumPy Matrix Transpose. Entonces vamos a ponerle la... ¿Será que está en la librería Matrix? A ver. Matrix. A ver, yo veo cómo se llama, llamémoslo exactamente. Mire que aquí en este ejemplo dicen simplemente A transpose. Qué extraño. Dicen simplemente I transpose. Vamos, no creo que así sea, vamos a mirar. No, así tampoco es. Vamos a mirar entonces en el site. Vamos a mirarlo en el SciPy. No, esa matriz, parece que el NumPy, perdón, el transpose está en el NumPy. Lo estamos utilizando entonces mal o algo está pasando, pero vamos a revisar. El transpose parece que solo está en la librería NumPy. Y se le puede decir np transpose de x, que es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a hacerlo aquí. Voy a llamar la T a ver si con una letra 3P. np transpose de A. Esto siempre ha funcionado, no sé por qué hoy no está funcionando. Vamos a mirar. Me saca un error. No sé por qué me está sacando ese error. Ah, no. Es que se demora en actualizarse. Vamos a ver si ahí ya sale. Mire, la matriz T, véala, aquí está. Aquí está. La matriz T es la matriz A transpuesta. Esta es la transpuesta de A. Entonces, con el comando transpose, transponemos esa matriz. Ahora, ¿por qué no se puede llamar a T? No sé por qué no se podrá llamar a T. Si en Python las cosas pueden llamarse de cualquier manera. Vamos a volverlo a llamar con ese nombre a ver si nos sale la matriz AT. Debería llamarse, muy raro. O si no es que este visualizador de variables pues tiene un problema, porque si yo le digo aquí
Miren que si yo le digo AT, me saca la transpuesta, ¿sí ve? O sea, el problema aquí es del visualizador de variables. No me deja visualizar la variable con ese nombre AT. Vamos a ver si poniéndole una rayita aquí, pues eso es simplemente darle un nombre. Es un problema que tiene el visualizador de variables. Y tampoco me la deja, vean. O sea, ese visualizador de variables tiene aquí un problema con los nombres de las variables. Pero es un problema del visualizador, no es un problema del Python, ni de nosotros tampoco. Porque fíjese que AT, ahí está. AT, si yo le digo AT, muéstreme AT, él me muestra AT. Vamos a llamarla AT simplemente, la transpuesta de A. Y vamos a continuar. Entonces ya tengo la transpuesta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una nueva matriz que es A estrellita, que es el producto de la transpuesta por A. Entonces vamos a definir, digamos, A estrellita, AS o la matriz, sí, A estrella, A estrellita, que sea el producto. ¿Cómo es el producto de matrices en NumPy? Matmul. Creo que es matmul de la matriz A transpuesta por la matriz A. Vamos a ver si sí. Si no lo revisamos. Mire que sí está ahí. Vamos a ver si aparece A estrellita. A estrellita es una matriz de 2 por 2 que es el producto de la transpuesta por A. Y tengo que encontrar también el vector B estrellita, que es el producto de A transpuesta por B. Entonces, B estrellita es igual al producto. Matmul es el comando que ya habíamos visto para multiplicar matrices y vectores y todo eso de la álgebra lineal. Es el producto de A transpuesta, ¿qué me pasó aquí? De A transpuesta por B. Entonces, vamos a mirar el vector B estrellita, ya es un vector de 2 filas y una columna. Entonces ya tenemos formado nuestro sistema de ecuaciones normales que es de m por m, o sea, de 2 por 2. Un sistema que era de n por m, de 8 por 2, lo transformamos en un sistema de 2 por 2. Entonces ya lo puedo resolver. Ya lo puedo resolver. Ya los A van a ser igual. Ahora sí, aquí lo tenía bloqueado, vamos a desbloquearlo. Ya puedo decir que mis incógnitas, el vector A, que es el vector de incógnitas, es la solución del problema A estrellita con el vector del lado derecho B estrellita. ¿Cierto? Resuelvo ese sistema de ecuaciones y ya debo tener los coeficientes, vamos a ver si sí. Ya debo tener un vector A minúscula que tiene 2 coeficientes porque hay 2 incógnitas. Y con ese vector A minúscula puedo definir el modelo. Entonces vamos a definir el modelo. Recuerden que el modelo, ¿qué es el modelo? El modelo es la ecuación que nosotros propusimos para los datos. El modelo es A sub 0 más A sub 1x. O sea, sigue siendo un polinomio, pero con 2 términos. Entonces aquí sería el polinomio, se forma de la misma manera que lo hicimos ahora. Llamémoslo aquí modelo, pues, para que lo distingamos. El modelo sería el producto de las A por las X a la Y. Listo. Entonces ahora ya podemos graficar. Vamos a hacer otra vez la gráfica. Esta gráfica doble que teníamos aquí. Vamos a mirar, vamos a graficar. Vamos a tener unos X que van de 330 a 300.
dígale pues a 350 de 50 puntos, los Y correspondientes a esas X, entonces aquí lo evalúo para cada X, utilizo el modelo, para cada X evalúo el modelo, en la función que se llama modelo, en cada valor de X, y así obtengo la gráfica no de los datos de la tabla, la gráfica de esta ecuación, la gráfica de A sub 0 más A sub 1X, que es una línea recta. Y sobre los mismos ejes puedo graficar los puntos de la tabla que son X y Y. Vamos a ver qué sale. A ver, aquí me sale que está... claro, aquí al hacer me sale un problema de dominio. Vamos a ver al hacer el modelo. Claro, le dije que hasta 8 y el modelo va hasta 2. 0 y 1. El modelo tiene apenas dos términos. Mire, A sub 0 y A sub 1, porque el rango de 0 a 2, el Python cuenta desde 0 hasta el penúltimo, o sea, hasta 1. A sub 0 y A sub 1, y le estábamos diciendo que de 0 a 8. Teníamos ese errorcito ahí del ejemplo pasado. Entonces, ¿qué observamos ahí? Observamos el modelo, que es la línea recta, y los puntos de la tabla, que son los puntos anaranjados. Entonces, observamos que esa línea recta es la que pasa lo más cerca posible de esos puntos, sin conectarlos. Esto es un problema de aproximación. Es decir, no conectamos los puntos, pasamos lo más cerca posible de una línea recta que pase lo más cerca posible de esos puntos. Eso es un problema de aproximación. Ahora, no tiene que ser una línea recta. Yo puedo proponer un modelo. Por eso los modelos de televisión y las modelos de televisión se llaman modelo, porque no son verdad. Usted ve una modelo por televisión, linda, hermosa, parece una diosa. Véala en la vida real y es un monstruo, ¿cierto? Porque no sale maquillada, es más gorda de lo que es, ¿cierto? Editan con Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llama modelo, porque el modelo no es la realidad. El modelo es una aproximación a la realidad. Entonces yo puedo proponer el modelo que yo quiera, porque me quiero aproximar a la realidad de cualquier manera. Entonces voy a proponer que mi modelo sea, por ejemplo, cuadrático. Yo puedo proponer un modelo cuadrático, A sub 1x más A sub 2x2. Esto es un modelo cuadrático que tiene 3 parámetros, 3 incógnitas, A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Entonces voy a encontrar qué modelo cuadrático se acerca lo más posible a los datos que son la realidad. Entonces vamos a ver si un modelo cuadrático se ajusta mejor a esos datos. Entonces vamos a mirar ese modelo cuadrático. Ya aquí tendríamos que formar una matriz diferente. Vamos a hacerla aquí primero en el tablero. Ya la matriz nos cambia pues totalmente, porque ya la matriz va a tener aquí 1, 1, 1 y así sucesivamente. Aquí va a tener los X, X0, X1, X2 hasta Xn, y aquí va a tener los X al cuadrado, ¿no? X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, así hasta Xn al cuadrado. Aquí voy a tener las incógnitas, que ya son 3, A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Y aquí voy a tener los valores de Y sub 0, Y sub 1 hasta Y sub n. Entonces mi sistema de ecuaciones ya cambia. Vamos a cambiarlo aquí. Ya no tengo 2 parámetros, sino que tengo 3. ¿Cierto? Alguno de ustedes me preguntó que si podía utilizar los programas que hay subidos en el aula digital para hacer las tareas. Algunos se pueden utilizar, claro que sí, pero hay que cambiarlos. Hay que cambiarlo. No es que el programa que está subido en el aula digital resuelva todos los problemas que yo le pongo en el examen. Por ejemplo, aquí le cambié el problema, entonces tengo que cambiar el programa. Entonces, ojo con eso. Usted puede utilizar los ejemplos que hay subidos en el aula digital, pero son ejemplos. No es un programa que le vaya a resolver todos los problemas. O sea, no es como la muñeca esta que llevaron de inteligencia artificial a bolivariana, no sé si la recuerdan, Sofía.
Sofía, la muñeca, el robot de inteligencia artificial, que inclusive se equivocó. A Sofía es un robot que le pregunta, Sofía, resuélveme este problema. Y Sofía se lo resuelve. Tiene sus algoritmos de inteligencia artificial que son basados en redes neuronales para resolver un problema. Aún así, también se equivoca, porque recuerden cuando Sofía la llevaron al bulevar, le preguntaron, Sofía, ¿cómo está el clima hoy? Y ella resultó respondiendo una pregunta de filosofía. Entonces, ni el sistema de inteligencia artificial más sofisticado es capaz de resolverle todos los problemas. Pero si usted tiene un programa de computador ya hecho, o yo se lo regalo en un ejemplo, y usted lo modifica, lo ajusta para que resuelva su problema particular, pues eso también se puede hacer. O si quiere escribir un programa usted mismo desde cero, hágalo mejor, mucho mejor. Pero entonces, la respuesta es, voy a modificar este ejemplo que ya teníamos hecho para resolver otro problema diferente. Lo primero es que aquí tengo que cambiarle el 2 por 3 porque ya tengo 3 parámetros. Esta parte no cambia porque se forma la matriz en términos de potencias de X y lo dejo todo en términos de M y M vale 3. Pero aquí en el modelo también tengo que hacer un cambio porque aquí el rango va de 0 hasta 3, porque en el modelo hay 3 coeficientes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces el modelo ya es cuadrático. Vamos a ver qué pasa. Mire lo que pasa. Ya el modelo es un modelo cuadrático, una parábola, y vemos que pasa aún más cerca de los datos. Mire que los datos pasan más cerca de la parábola que lo que pasaban de una línea recta. Y vamos a hacer otro modelo, hagamos un modelo cúbico, hagamos un modelo de grado 3. Un modelo de grado 3 tiene 4 términos. Un modelo de grado 3 tiene 4 términos. Mi modelo tiene a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x2 más a sub 3x3. Un modelo de grado 3 tiene 4 términos, incluyendo el término independiente. Entonces, sería lo mismo cambiando aquí m por m, lo pongo de 4 términos. Es un modelo de 4 parámetros. La matriz se forma automáticamente, no hay ningún problema. Y aquí le pongo desde 0 hasta 4 porque el modelo tiene 4 parámetros. Y vamos a ver un polinomio de grado 3, cómo se ajusta a los datos. Mire que se ajusta casi perfectamente. Hay un pequeño error. Este datico, por ejemplo, está un poquito más abajo. Y este un poquito más arriba. Pero mire que un polinomio de grado 3 se ajusta más a los datos. No es que pase por todos ellos. Si yo miro una ampliación de eso, hay un pequeño error. Por ejemplo, miremos desde 330 hasta 400. Miremos en el rango que es hasta 400 para que miremos bien los errores que hay ahí. Mire que ahí hay errores. Hay unos puntos que están por debajo de la línea, otros puntos que están por encima, este puntico está más abajo y obviamente habrá unos puntos que están sobre la línea, pero no los conecta a todos. Pasa muy cerca de ellos. Entonces, conclusión, no todos los modelos son igual de buenos. Hay unos modelos que pasan más cerca de los puntos y otros modelos que pasan más lejos de los puntos. O sea que si yo tuviera que escoger entre un modelo lineal, uno cuadrático y uno cúbico, si tuviera que escoger cuál es la fórmula, cuál es el modelo que mejor representa los datos de la tabla, pues yo me quedaría con el cúbico entre esos tres. Entonces, por eso, cuando usted tiene modelos, tiene que elegir qué tipo de modelo quiere. Por eso en el Excel, cuando usted hace línea de tendencia, tiene que elegirle el tipo de modelo también. Cuando usted hace una línea de tendencia en Excel, ¿es qué vamos a hacer? Vamos a abrir el Excel. No se demora un poquito, debe ser que hace días no lo abro.
Ser que está actualizando o haciendo alguna verificación ahí rara. Esperemos a ver a qué abre. En algún momento va a abrir. Nos quiere todavía abrir el Excel. A ver, pues. Ahí abrió. Listo. Sí, lo estaba actualizando. Estaba actualizando. Por ejemplo, si yo tengo unos datos, ¿por qué no intentamos copiar los mismos datos que hay aquí? Vamos a intentar copiar los mismos datos que teníamos en el ejemplo de aquí. Intentemos llevárnoslos para el Excel. Voy a copiar estos datos. Oye, copiándolo desde la variable, puede que salga más rápido. Pero así fue como en el Vamos a intentar eso. Eso es una buena sugerencia. Eso es una buena sugerencia. Porque ahí tendrías que copiarlos como texto y después convertirlos a columnas. Eso es lo que iba a hacer. Pero usted tiene toda la razón. Si lo copiamos de pronto desde la variable que son estas X, eso es lo que tú me dices, ¿cierto? Copiarlo desde aquí. Sí. Muy bien. Copiémoslos desde ahí. Control copy. Vamos a ver si sí se deja. Yo no he hecho ese ensayo nunca. Vamos a ver si sí. Parece que sí lo dejó. Este 330 salió como voladito, pero ahí está. Listo. Arreglamos. Borré uno. 340. Listo. 330 y los Y. Vamos a copiar los Y. Vamos a ver si sí me coge el punto y no me pide coma, porque a veces el Excel pide coma en lugar de punto. Vea, por ejemplo, ahí. Si él pide ahí coma, bueno, cambiémosle aquí por comita. A ver, yo no sé si este Excel estará con punto o coma. A ver, voy a hacer un ensayo. Por ejemplo, 8 con 1 más 1. A ver si me sale algo ahí. No me sale. Ah, correcto. Este Excel está con comas. Este Excel está con comas. Entonces cambiémosle los puntos por comas. No hay ningún problema. Esos son pues ya detalles de cada plataforma. Eso no es pues... Nos vamos a quedar aquí pues haciendo una clase de cómo cambiar un punto por una coma, de cómo reemplazar una cosa ahí, no. Y es algo pues de manejo básico de computadores. Inclusive podía buscar en una columna y decir reemplazar, buscar el punto y reemplazarlo por una coma. Eso sería lo más rápido. Aquí es 1,1. Listo. Y aquí es que 8,36. Listo. Ahí ya tengo los datos. Entonces, si yo hago una gráfica con estos datos, vamos a ver si logro encontrarla. Insertar una gráfica con esos datos. Entonces me salen los datos, ¿cierto? Me salen los datos. Entonces yo a esos datos les puedo poner una línea de tendencia. Por ejemplo, añadir línea de tendencia. Y mire que él me pone a escoger qué tipo de modelo quiero. Si una línea de tendencia lineal, si una línea de tendencia exponencial, si una línea de tendencia polinómica y de qué grado. Mire, ahí está de grado 2, pero si la hacemos de grado 3 es mejor. Si la hacemos de grado 4 no hay mayor cambio. Si la hacemos de grado 5, en fin. Por eso estos son los modelos que acabamos de ver.
Entonces, cuando uno tiene diferentes modelos, pues tiene que elegir entre ellos cuál es el mejor. Obviamente, uno lineal es muy malo comparado con uno polinómico de grado 5, por ejemplo, porque el de grado 5 pasa lo más cerca posible de todos los datos, mientras que el modelo lineal pues pasa cerca de ellos, pero hay unos que están lejos. Entonces, no es que un modelo sea malo y el otro no, no. Es que al compararlos entre ellos, pues el modelo lineal no será tan bueno como el modelo de grado 2 o de grado 3, pero cada modelo en sí mismo se acerca lo más que puede acercarse a los datos, y por eso se llama aproximación, por eso se llama aproximación. Entonces hay una diferencia entre interpolación y aproximación. La interpolación conecta todos los datos, la aproximación pasa lo más cerca posible de todos ellos. Entonces la pregunta que me pueden hacer ustedes es, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos siempre, en lugar de la aproximación, no utilizamos una interpolación siempre? Entonces la respuesta es porque los datos con una interpolación, si yo tengo una interpolación no es única. Los datos yo los puedo conectar de diferentes maneras. Vea, esto es una interpolación, ¿cierto? Esto conecta todos los datos. Pero esta también es una interpolación, vea. Esto también conecta todos los datos, ¿cierto? Y yo puedo pensar en cualquier otra que conecte todos los datos. ¿Sí ven? Entonces la interpolación no es necesariamente única. Y entre dato y dato, la interpolación puede oscilar. ¿Sí ven? Entre dato y dato, la interpolación puede oscilar y, sin embargo, conectar todos los datos. Sin embargo, si yo intento predecir con esta interpolación este dato intermedio, pues obviamente este dato intermedio es falso, porque el verdadero sería el que está por aquí, mirando que los datos se comportan en forma suave, los datos de la tabla. Entonces, ese es el riesgo, es otro riesgo que tiene la interpolación. Entonces, muchas veces es mejor aproximar que interpolar. Pero cuando uno tiene pocos datos, 5, 6, generalmente se recomienda hasta 6 datos. Cuando uno no tiene más de 6 datos, es bueno interpolar. Cuando uno tiene muchos datos, o sea, más de 6, es bueno aproximar. Ese es como un criterio ad hoc, un criterio empírico de cuándo utilizar una aproximación y cuándo utilizar una interpolación. Si yo tengo 1500 datos de un experimento, aproxime, no interpole. Pero si yo tengo 3 o 4 datos en una tabla y voy a interpolar, pues ahí interpole con un polinomio o con una línea recta entre 2 datos o con una cuadrática entre 3 datos que los conecte los 3. Si usted tiene pocos datos, interpole. Si tiene muchos datos, aproxime. Esa es como la regla empírica que hay que aplicar ahí. ¿Qué preguntas hay sobre ese tema de hoy? Bueno, entonces, la próxima clase continuaremos con este tema, pero miraremos las herramientas internas, las librerías que tiene el Python para interpolar y aproximar. Porque así como en Rungecuta, primero programamos Rungecuta para que lo entendieran, y después utilizamos las librerías que tiene el Python, que ya tienen incluido Rungecuta, lo mismo vamos a hacer aquí. La próxima clase veremos qué librerías tiene el Python para aproximar y para interpolar, que no sea sino utilizar un comando y de una vez ustedes puedan interpolar. Muy útil eso a la hora de utilizar tablas en ingeniería, porque uno en ingeniería tiene tablas, les voy a mostrar una de ellas, por ejemplo, una de otro curso que doy yo, que es el de transferencia de calor. O cuando vean termodinámica también lo van a utilizar mucho. Por ejemplo, voy a mostrarles el libro de transferencia de calor para que vean una tabla típica de ingeniería, pues, y que vean que tienen que interpolar. Miremos una tabla del vapor de agua. Mire esta tabla, por ejemplo. Una tabla de propiedades del aire. Una tabla de propiedades del aire a diferentes temperaturas. Todo esto usted está haciendo un cálculo de ingeniería o de resistencia de materiales, de termodinámica, de transferencia de calor, de dinámica de fluidos, y quiere calcular la viscosidad del fluido a una temperatura de
300 de 280 grados Kelvin. Ah, gran problema, porque es que 280 no aparece en la tabla. Aparece 250, aparece 300, pero 280, que es la temperatura a la cual usted necesita la viscosidad, no aparece en la tabla. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como aquí tiene pocos datos, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos, usted podría utilizar con estos valores de X y estos valores de Y, podría hacer una interpolación para buscar la viscosidad a una temperatura de 280 grados Kelvin. Ahí es donde se aplica la interpolación y la aproximación. O coja toda la tabla, mucho mejor. Coja toda esta tabla, que no sé, aquí tiene 5, 10, 15, 20. Coja estos 20 datos, estos 20 valores de X contra estos 20 valores de Y. Aquí Y es la viscosidad. Y con esos 20 datos haga una aproximación lineal o una aproximación cuadrática o algún tipo de modelo que se ajuste lo mejor posible a esos 20 datos. Entonces, para eso es que aprendemos a interpolar y aproximar, para después, con esas aproximaciones, poder manejar tablas de datos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy y los espero la próxima clase si no hay preguntas o qué más comentarios quieren que les resuelva hoy o qué, cómo van con la tarea. Esa tarea, ¿cuándo hay que entregarla? ¿El viernes también? Sí, profe, el viernes. Bueno, entonces el viernes haremos la sustentación de esa tarea y dejaremos la clase para el miércoles. Ok. Súper feliz día. Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Se cuidan. Se cuida, profe. Hasta luego. Gracias.